Mis hermanos, vamos a seguir con nuestra serie sobre la mayordomía del hombre en el hogar, o el liderazgo masculino del hombre en el hogar. Vamos a orar nuevamente y iniciamos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia, Señor. Dios, te pedimos en esta mañana que nos sigas ayudando, sustentando, sosteniendo, Señor, y que nos permitas, Padre, conforme a tu voluntad, reflexionar en tu palabra, Dios, porque tu palabra es verdad, tu palabra es buena, por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que a todos nos fortalezcas y nos sigas, Señor, permitiendo comprender, analizar y reflexionar en ti. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, hasta ahora ya hemos visto entonces primeramente el problema, vimos las consecuencias del problema y acabamos de ver entonces el sustento del por qué al hombre se le da la responsabilidad. Y decíamos que la responsabilidad está porque hay dos palabras que el Señor le dio a Adán en el huerto de Edén, que es la de servir y guardar el huerto. Esas dos palabras el Señor las sigue demandando al hombre hoy día. Todos los hombres tienen la responsabilidad, como Adán en el Edén, como Israel en la tierra de Canaán, como los sacerdotes en el tabernáculo y en el templo, como Cristo ante toda la humanidad. Los hombres hoy tienen el llamado y el deber de cultivar y guardar su hogar. El hombre tiene el deber de servir y de guardar su hogar. Es un mandato que Dios le da a todos los hombres y ha sido un mandato para toda la historia de la humanidad. Ahora quiero que veamos, mis hermanos, una segunda responsabilidad que el hombre tiene, y esa la vamos a encontrar en el matrimonio. El por qué Dios dio el matrimonio es una pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Y por qué el hombre tiene la responsabilidad de cultivar, es decir, de servir y de guardar su matrimonio? Para eso quiero que vayamos nuevamente al texto con el que iniciamos esta mañana, Génesis capítulo 2, pero esta vez vamos a leer los versos 22 al 24, donde quedamos. Vamos a mirarlo desde el 21. Dice la palabra del Señor: Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó a una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Tenemos un texto, mis hermanos, muy importante para la historia de la humanidad. Y es el texto donde Dios crea a Eva, o forma a Eva. Y aquí nosotros encontramos que es la primera enseñanza sobre el matrimonio. Es decir, matrimonio lo que implica es la unión entre el hombre y la mujer. Es la primera enseñanza, la primera base a la que nosotros tenemos referencia. Y no quiero que se me pierdan, quiero que por favor presten atención a esto que les voy a decir. Miren, todo lo que Dios ha dicho en este pasaje, es decir, Adán, la primera parte de cultivar y guardar, quiero que vean que eso tiene propósitos escatológicos. Eso apuntaba a quién, ya habíamos dicho, a Cristo. Era Cristo quien iba a servir y quien iba a guardar de forma verdadera al Señor y la palabra del Señor. Todo eso va apuntando a Cristo. Es Cristo quien no va a ceder a la tentación de la simiente. Es decir,
Este mensaje que Dios le da a Adán está apuntando, como todas las escrituras, a Cristo. Es Cristo el cumplimiento de todo este mensaje que el Señor le está dando a Adán. Y mis hermanos, el pasaje que acabamos de leer no es la excepción. Es decir, aquí vamos a conocer el propósito del matrimonio en nuestro objetivo general, y en nuestros objetivos específicos vamos a conocer la perspectiva funcional del matrimonio. Luego vamos a comprender que el matrimonio, escuchen esto, que el matrimonio encuentra su propósito en la analogía Dios Cristo con su pueblo, iglesia. Es decir, que el matrimonio encuentra el propósito en la unión de Cristo con su iglesia. Eso lo vamos a comprender. Y vamos a comprender también el propósito y la función del matrimonio. Entonces, mis hermanos, el matrimonio iniciamos que es una institución sagrada con un propósito profundo que va más allá. Piensen en esto, comprendan esto, se los pido. El matrimonio, el propósito del matrimonio va más allá de la función o de la unión entre las dos personas. Es decir, el matrimonio, la función o el propósito del matrimonio va más allá de la unión con tu esposa o de la unión con tu esposo. En su esencia, el matrimonio va a reflejar el diseño divino de Dios para la humanidad en relación con su pueblo. Y vamos a ver, mis hermanos, que a lo largo de la historia, la perspectiva del matrimonio ha sido vista desde diferentes perspectivas funcionales en la Biblia. Es decir, que el matrimonio revela, hermanos, la analogía trascendental o el significado más trascendental, y es la unión de Cristo con su pueblo. Entender esto, hermanos, esta analogía, esta semejanza, esta comparación nos va a permitir profundizar en el propósito del matrimonio. Y vamos a reconocer realmente no solo que nuestras relaciones terrenales, la función de nuestras relaciones terrenales, sino que nos va a permitir comprender que somos un reflejo del amor y el compromiso de Dios para nuestra redención divina. Entonces yo les hago una pregunta y quiero que ustedes piensen en esto. ¿Cómo puedes saber tú que tu matrimonio realmente ha funcionado o está funcionando? ¿Qué dirías tú a esta respuesta? ¿Cómo tú sabes que tu matrimonio está funcionando o ha funcionado? Muchas personas responden que lo que hace funcionar un matrimonio es el amor. Se dice que mientras hay amor, el matrimonio realmente ha funcionado. Para la perspectiva de otras personas es la compatibilidad. Después que las personas sean compatibles, entonces podemos decir que el matrimonio ha funcionado. Otros dicen que si vienen de buena crianza, es decir, de una familia no disfuncional, entonces eso va a hacer que el matrimonio realmente funcione. Otros dicen que el matrimonio funciona cuando hay una buena planeación financiera. Cuando hay economía, el matrimonio funciona. Si la economía está mala, el matrimonio no ha funcionado. Otros dicen que cuando se leen buenos libros es que realmente, es decir, tienen buen conocimiento del matrimonio, entonces realmente va a ser que un matrimonio funcione o haya funcionado. Desde la perspectiva de otras personas dicen que el matrimonio funciona cuando hay una buena comunicación. Y otros dicen que cuando hay un buen romanticismo, entonces el matrimonio funciona. Es decir, un Romeo y una Julieta. Ese es un matrimonio que realmente ha funcionado. Hermanos, estos consejos o estos tópicos, un tópico son fundamentos, son los que la mayoría de las personas nos han dicho a nosotros o nosotros le hemos dicho a los que se van a casar. ¿Qué consejo le damos al que se va a casar? Ámense, tengan buena compatibilidad, tengan buena comunicación, tengan buenas relaciones, ¿verdad? Únanse mucho, ser romántico con ella, o a la mujer, está atento a tu marido. Eso es lo que hace que un matrimonio funcione. Pero
Yo quiero decirle, mis hermanos, que todos estos tópicos que nosotros vemos aquí son desde una perspectiva antropocéntrica, es decir, desde una perspectiva del hombre. El hombre cree que un matrimonio funciona con los conceptos que hemos visto anteriormente. No obstante, mis hermanos, desde el punto de vista de Dios, se consideraría que un matrimonio funciona con cada uno de esos tópicos. Es decir, después que una persona se ame, que ame a la otra, eso realmente desde el punto de vista de Dios es lo que Dios consideraría que un matrimonio realmente ha funcionado. ¿Qué dirían ustedes al respecto? ¿Cómo sabes si algo funciona? Es decir, ¿cómo tú sabes cuando algo realmente funciona? ¿Cómo lo sabes? Efectivamente, en primer lugar debes saber para qué fue hecho. Si tú no sabes para qué fue hecho algo, tú no sabes para qué funciona. Si a mí me hubiesen entregado un aro, si ese aro que tenemos aquí enfrente, nos los entregan hace unos 20 años atrás, uno creería que es una lamparita para encender, ¿verdad?, en cualquier momento. Pero entendemos que ese aro ya está funcionando para un propósito y es para una grabación, ese es el propósito. Así lo mismo el celular, así lo mismo un libro, así lo mismo una silla. Todo funciona cuando se utiliza según el diseño y el propósito para el que fue hecho. Si no, hermano, si no alcanza esa finalidad, entonces no ha funcionado. Y la pregunta ahora que les hago es: ¿para qué Dios entonces diseñó el matrimonio? ¿Cuál era el objetivo de Dios para diseñar el matrimonio? ¿Qué propósito tenía Dios en mente cuando Dios diseñó el matrimonio, hermano? ¿Qué fue lo que pensó Dios cuando Dios diseñó el matrimonio? ¿Qué propósito? ¿Qué pensó Él? ¿Qué fue lo que Él quiso que nosotros conociéramos? ¿Será que Dios diseñó el matrimonio solamente para que tú fueras compatible con tu esposa y aprendieras la compatibilidad con tu esposa? ¿Será que Dios diseñó el matrimonio para que ustedes dos se unieran y ustedes alcanzaran bienes, una economía, ¿verdad?, fortalecida o fuerte? ¿Será que Dios los diseñó a ustedes o los unió solamente para tener hijos? ¿Cuál fue el propósito que Dios tenía en mente cuando diseñó el matrimonio? Ahora les hago otra pregunta. ¿Qué tal si Dios no diseñó el matrimonio para que tú fueras feliz o para que todo fuera más fácil? ¿Qué tal si Dios no tenía en mente tu felicidad cuando Él diseñó el matrimonio? Porque desde la perspectiva antropocéntrica, el matrimonio ha sido diseñado para que tú seas feliz, para que te amen, para que tú ames, para que tengas compatibilidad, ¿verdad? Eso es lo que enseña el mundo. Y cuando nosotros miramos, ¿se acuerdan? Aquí todos los que estamos casados, yo creo, nos veíamos una serie de antes que se llamaba Los Cuentos de los Hermanos Grimm. ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo terminaban los muñequitos? Decían que la princesa y el príncipe se casaban y vivían felices comiendo perdices para siempre. ¿Será que el matrimonio en el que tú estás, Dios lo diseñó para que tú fueras más feliz o para que todo fuera más fácil? ¿Qué tal si Dios tenía en mente otra finalidad más allá de nuestra felicidad, nuestra comodidad, nuestros deseos de estar llenos o de estar contentos como si el mundo fuera el lugar perfecto? ¿Cuál es el propósito de Dios para el matrimonio, hermanos? Miren, desde la perspectiva de Dios, cuando Adán peca, acuérdense que dice Génesis capítulo 3, verso 24, y los echó fuera. ¿Los echó fuera de dónde? Del Edén, hermanos. Y allá afuera, la tierra que iba a producir cardos y espinos. Y Adán, en esa tierra que iba a producir cardos y espinos, Adán esperaría que la muerte. Pero comenzamos a observar nosotros desde la perspectiva bíblica que los hombres se iban separando de Oriente, se iban alejando. Y vemos cómo se van alejando, y en la medida que se van alejando, el hombre va perdiendo la perspectiva de lo que es Dios y de lo que Dios había dado. Ustedes miren desde la perspectiva de Adán, y quiero que reflexionen esto.
Cuando Adán sale de ese jardín hermoso del Edén y Adán se encuentra con esta tierra hoy, ¿ustedes creen que Adán se iba a sentir contento con la tierra en la que nosotros vivimos hoy? En el lugar donde nos encontramos hoy. ¿Para dónde quería ir Adán? Adán quería entrar, por eso se le pone una espada para que no entre. Pero hoy en día la cosmovisión se ha tergiversado tanto, la perspectiva se ha tergiversado tanto, hermanos, que nosotros, esto aquí en la tierra nos parece lo más hermoso. Y esta es la tierra que produce cardos y espinos, donde Adán fue entregado, a donde Adán fue echado. Adán quería volver a Edén, hermanos. Pero nosotros no pensamos siquiera en volver a Edén. ¿Por qué? Porque tenemos una casa bonita, tenemos muchas cosas, y para nosotros este es nuestro Edén. Sí me estoy dando a comprender, hermanos. Pero Adán quería volver. Y eso es lo mismo del matrimonio. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué tal si Dios diseñó el matrimonio para hacernos más santos, más que para hacernos felices? Piensa en esta pregunta. ¿Qué tal si Dios diseñó el matrimonio para hacernos santos más que para hacernos felices? Eso cambia la perspectiva, porque ahí se acaban los divorcios enseguida. Porque si el matrimonio es para hacerte santo, entonces cuando tu esposa, varón que estás aquí, te dice algo que a ti no te gusta, recuerda que el matrimonio es para hacerte santo. Es decir, es para que tu carácter te santifique. Es para que tú veas que hay cosas que no te gustan todavía y que tú puedas ser santo. Pero si tú tienes en la perspectiva que el matrimonio es para hacerte feliz, cuando tu esposa haga algo que no te gusta y vea que no hay felicidad, ¿qué vas a hacer tú? Huyes enseguida, divorcio, contrato cortado de una, nulidad en ese contrato, señor juez. Entonces la cosmovisión del mundo está tergiversada y por eso los varones hoy en día no asumen la responsabilidad delante de Dios, porque piensan en eso. Un autor del siglo XVII dice esto: el estado del matrimonio requiere más virtud y constancia que cualquier otro. Es un ejercicio perpetuo de mortificación. ¿De morir a quién? A esa cosmovisión mundana que nosotros tenemos, hermanos. El matrimonio es un ejercicio de mortificación. Si tú estuvieses soltero, tú pudieras ser el hombre más santo del mundo. Levitaras por aquí, volaras por todo esto. Pero tú que tienes a una esposa ahí al lado tuyo, tú sabes, hermano, que tú no levitas. Porque tienes una esposa que te conoce, que conoce tu carácter, que sabe quién eres, que sabe cuál es tu comportamiento, que conoce tus miedos, que conoce tus luchas, que sabe lo que te da ira, lo que te enoja. Y cuando tú ves que alguien está al lado tuyo y sabes eso, eso te va a obligar a que tú busques al Señor, a que tú te sometas a la oración, a que hagas más lectura. Eso te va a someter a eso. Te va a someter a que te olvides de ti y a que comiences entonces a buscar a esa persona para que te reconcilies con esa persona. Así que, mi hermano, desde una perspectiva entonces antropocéntrica, nos quedamos, mi hermano, en el matrimonio solo si hay comodidad terrenal, solo si los deseos y las expectativas sean cumplidas. Es decir, si tus expectativas en el matrimonio son cumplidas, tú te quedas. Esa es desde la perspectiva antropocéntrica. Y desde la perspectiva antropocéntrica, entonces tú te vas a encargar de estar señalando los pecados de tu cónyuge en cada momento. Pero si vemos el matrimonio desde una perspectiva centrada en Dios y no centrada en el hombre, hermanos, vamos a entender esta analogía. Y es la analogía, que el propósito del matrimonio se encuentra en la analogía de Cristo y su iglesia. Dios vio que Adán no era bueno que Adán estuviera solo y uno se pregunta por qué. Ustedes nos han preguntado eso. ¿Por qué no es bueno que Adán esté solo? Dios es un Dios infinito. Dios es un Dios grande.
y nuestras mentes son finitas. Para nosotros poder comprender las cosas, Dios nos ha dejado en este mundo muchas analogías, muchos simbolismos, muchas semejanzas para que nosotros lo podamos comprender. Por ejemplo, Dios dijo que de la simiente de la mujer iba a nacer alguien que le iba a pisar la cabeza a la serpiente, ¿verdad? Y que la iba a destruir. Nosotros encontramos después que en Adán, en Noé, se preserva la humanidad, y esa humanidad preservada del hijo de Adán, de Sem, entonces va a nacer esa simiente. Vemos entonces que la simiente se va revelando, y conocemos en Abraham, descendiente de Sem, que Dios le dijo a Abraham que en la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Hasta ahí sabemos de dónde iba a venir la simiente, es decir, del linaje de Abraham. Luego comprendemos que del linaje de Abraham, del hijo de Abraham, de Jacob, de una tribu más específica, de la tribu de Judá, iba a venir la simiente. Y esa simiente iba a ser un rey que iba a tener un cetro y que iba a ser para siempre en la profecía. Entonces, en la medida, hermanos, que la Biblia va avanzando, nos va revelando de quién y de dónde va a venir la simiente. Luego entendemos que esa simiente, más específicamente de los hijos de Judá, va a venir de la tribu de Isaí, de David, ¿verdad? De Judá, de los hijos de Isaí, y viene ¿quién? David. Y ya Dios le dice a David que el reino de él iba a ser para siempre y que nunca jamás iba a ser quitado. Luego vemos que las tribus de Israel, las del norte, desaparecen y solamente queda la tribu de Judá. Y son los reyes que nosotros vamos encontrando en las Escrituras. Y luego el Nuevo Testamento hace una genealogía, y la genealogía que ustedes encuentran en el Antiguo Testamento son importantes. ¿Por qué? Porque la genealogía lo que nos va mostrando es de dónde va a venir el Mesías esperado, y la Biblia nos está revelando eso. Y ya encontramos que José y María vienen de Belén. Es más, los profetas señalaron dónde iba a nacer el Mesías. Eso es lo que la Biblia viene mostrando. Entonces la Biblia nos va dando, alternamente a eso nos va dando simbolismo, y nos va diciendo que hay un cordero, que ese cordero va a quitar el pecado y que ese cordero quita el sacrificio. La Biblia nos va mostrando también que hay un lugar de reunión y que es un templo donde todos los hombres iban a adorar al Señor. Entonces la Biblia, a través de este simbolismo, nos va llevando a que todo aquel lector, intérprete, vaya viendo al Mesías. Y Juan el Bautista señala y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego Cristo dice que Él es el templo, el lugar de reunión. Juan capítulo 1, verso 14 dice: y Él habitó. Esa palabra habitó es tabernaculizó. Es decir, que Él es la presencia de Dios, el lugar santo de Dios. Y todo ese simbolismo y todo lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento va apuntando ¿a quién? A Cristo. Así lo mismo también el Antiguo Testamento nos muestra que el primer pueblo que Dios tuvo fue Adán y Eva. Luego Dios se armó de un pueblo en Noé. Luego Dios se armó de un pueblo en Abraham. Luego Dios se armó de un pueblo en Jacob. Y luego Dios se armó de un pueblo en Israel. Y ese pueblo de Dios iba a trascender con Dios. Y ese pueblo de Dios, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 10 de los Corintios, que ese pueblo iba a representar a la iglesia, y que Dios estaba pensando en la iglesia, a los que Él iba a rescatar. Es decir, la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento nos va hablando a nosotros y nos va mostrando el simbolismo del porqué de las cosas. Así lo mismo, mis hermanos, Dios, en el plan que Él tenía en el matrimonio, el matrimonio es una señal que va a apuntar hacia Él y no hacia nosotros. ¿Por qué era bueno? No es bueno que Adán estuviera solo, hermanos, porque el simbolismo nos va a permitir entender o lograr ese entendimiento. No es bueno que Adán esté solo, porque Adán no iba a comprender qué es lo que significa una relación.
¿Cómo Adán iba a comprender lo que significa una relación? No lo iba a comprender, hermanos, sino que lo iba a comprender con su mente finita, estando en una relación con una mujer. ¿Cómo tú vas a comprender lo que significa ser un padre? ¿Qué es tener un padre? Imagínense, ¿cómo Adán iba a conocer a Dios como padre? ¿Qué es tener un hermano? ¿Cómo nosotros vamos a conocer a Cristo como hermano? Hermanos, en una relación. No lo comprenderíamos, porque nuestras mentes son finitas, y por eso Dios nos da el ejemplo más claro, y es el matrimonio. Y por eso el matrimonio es una institución sagrada delante de Dios, porque en el matrimonio tú vas a comprender lo que significa una relación, qué es estar relacionado. Ahí vas a entender, mis hermanos, el misterio divino, porque el matrimonio te va a permitir tener lecciones para tu vida, incluso en las relaciones íntimas. ¿Qué significa tener intimidad? El hombre va a comprender eso es en la relación del matrimonio. La comunión la va a comprender ahí dentro del matrimonio. Entonces el matrimonio es, mis hermanos, la plataforma, el simbolismo, el ejemplo que Dios nos ha dado a todos los hombres, ya todos los niños, los que se encuentran en este lugar. Ninguno de ellos va a tener excusa delante de Dios, porque todos ellos saben lo que significa una relación con sus padres, con sus hermanos. Y Dios quiere que todos los hombres comprendan esa relación. ¿Y qué significa eso? Oseas, encontramos en el capítulo 2 de Oseas, versos 16, 19, que dice: en aquel día afirmará el Señor, ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás esposo mío. Yo te haré esposa para siempre. Que es la relación que el Señor va a tener con su iglesia, hermanos. ¿Cómo va a terminar el mundo? ¿Cómo va a terminar la historia de la humanidad? ¿Cómo termina? La historia de la humanidad termina, hermano, con un desenlace de nuestras relaciones particulares, porque nuestras relaciones particulares se dan por la muerte. Pero el mundo termina como la iglesia uniéndose a Cristo en las bodas del Cordero. Así va a ser tu historia, hermano, para siempre. Y si tú no comprendes la función del matrimonio aquí en la tierra, cuáles son las responsabilidades que tú tienes delante de Dios en el matrimonio, ¿cómo tú vas a comprender? ¿Cómo tú vas a vivir en una relación eternamente con Cristo? Es decir, tu matrimonio aquí en la tierra está apuntando a esa relación que vas a tener con Cristo en la tierra, en el cielo, por siempre y para siempre. Por eso Efesios, mis hermanos, vamos a leer los capítulos 5, verso del 25 en adelante. ¿Qué dice Efesios? Verso 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Cómo debe amarla, hermanos? Como Cristo ama a su iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa, inmaculada. Y quiero que observemos algunos aspectos, mis hermanos, antes de seguir leyendo en este punto. Miren lo que dice: como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? ¿Pero para qué? Para santificarla. ¿Debe amarla para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, a fin de que, de presentársela a sí misma, una iglesia en toda gloria, sin que tenga mancha ni arruga. Es decir, aquí lo que está mostrando es las características de lo que Cristo hace por su iglesia, que Cristo trabaja por su iglesia. Entonces los esposos quieren que las esposas sean santas, sean puras, un carácter diferente, pero el esposo no trabaja para su esposa. El esposo no hace nada con su esposa. El esposo no le enseña a su esposa. Y entonces le exige a la esposa que la esposa
cambie cuando él no hace lo que Cristo hace. Y aquí está mostrando que Cristo trabaja a su esposa, ¿para qué? Para presentársela a sí mismo. Pero ¿qué hace el esposo? Nada. Y entonces vienen los pleitos dentro del hogar, porque no trabaja. Verso 28. Así también debe amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Verso 30. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Entonces fíjense, hermano, lo importante de esto. ¿A qué está haciendo referencia Pablo? Pablo está haciendo referencia a Génesis. Por tanto, dice Moisés, que concluye, el hombre debe dejar a su padre y a su madre. ¿Por qué? Y se unirá a su mujer, porque Dios dio el mandato. Porque es que en el matrimonio, hermanos, entonces tú vas a tener una comprensión real de lo que implica una relación. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento utilizan la analogía del matrimonio para que tú comprendas lo que significa una relación entre Cristo y su iglesia. Así que, mis hermanos, si tú no entiendes este propósito del matrimonio, entonces tú no vas a cantar, no vas a entender. Y cualquier consejo que te den o tú des va a ser un consejo antropológico o antropocéntrico, centrado en ¿qué hace que un matrimonio funcione? Y respondes tú, compatibilidad, amor. Eso es lo que hace que un matrimonio funcione. No estoy diciendo que ninguno de esos aspectos sean malos, no. Eso dentro del matrimonio y con una buena concepción del matrimonio va a ayudar al matrimonio, la compatibilidad, el amor, las finanzas y todo lo demás. Pero cuando un matrimonio realmente funciona, hermano, el matrimonio realmente funciona cuando tú tienes la comprensión de que tú estás viendo, tienes una relación con tu esposa, esa relación con tu esposa apunta más allá de la simple que es ella, que tu matrimonio te va a ayudar a comprender de forma el Evangelio de Cristo. Si tu matrimonio no te ayuda a la comprensión del Evangelio de Cristo, tú no has comprendido lo que significa el matrimonio. Por eso en el matrimonio entonces tú vas a comprender lo que significa el perdón. Tú vas a comprender lo que significa la relación, la reconciliación. Tú vas a comprender, hermano, lo que significa la entrega real dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque lo que el Evangelio está colocando, que Cristo vino a entregarse por su esposa. Así que el propósito principal del matrimonio es que tú puedas modelar, hermano, el amor de Dios para con su iglesia. Y en este aspecto, tú como varón eres la cabeza y representas a Cristo en el hogar. Si me estoy dando a comprender, hermano, en este aspecto. Tú como varón entonces estás representando a Cristo. Y por eso tú debes asumir la responsabilidad. Imagínense a Cristo allá viendo a la esposa perdida y que se está perdiendo y Cristo diga, no, yo no voy a ir, yo no voy para allá porque tengo miedo. O yo no voy a rescatarla. O es que ahora mismo estoy deprimido. O porque es que ando en estrés. O porque es que tengo ansiedad, o porque es que a mí me afectaron desde la infancia y entonces yo no estoy capacitado para cumplir mis responsabilidades ahora. ¿Ustedes se imaginan a Cristo diciendo eso? Entonces tú, varón, estás llamado a cumplir la responsabilidad en el hogar. Por eso debes, reiteradamente te he dicho, amarrarte los pantalones, porque entender, hermano, profundamente esta analogía es crucial. Porque eso está apuntando a cómo va a terminar el mundo. Así que si creo que el propósito principal del matrimonio es el de modelar el amor de Dios para su iglesia,
entraré en esta relación matrimonial con una motivación completamente nueva, no para satisfacer mis propios deseos, sino para entregarme y para servir a mi esposa. Así que el primer propósito del matrimonio, más allá de la felicidad, de la expresión sexual, del criar hijos, del compañerismo, el cuidado mutuo, cualquier otra cosa, es la de agradar a Dios. Porque tú debes modelar a Cristo y la esposa debe modelar a la iglesia. Muchas mujeres quieren que la iglesia se comporte de una manera diferente. Pero mujer, tú eres el modelo de la iglesia. Tu comportamiento debe ser el comportamiento de la iglesia. Esa es tu analogía. Y los esposos también quieren que la iglesia avance, quieren que la iglesia avance en el liderazgo, pero tu comportamiento debe ser el de Cristo. El matrimonio, mis hermanos, entonces puede ser el lugar más santo, una relación que proclama el amor de Dios al mundo, mientras sigue casada. Una pareja demuestra, aunque imperfecto, el compromiso continuo entre Cristo y su iglesia. El matrimonio nos recuerda la realidad diaria de vivir como seres humanos pecaminosos en un mundo radicalmente quebrantado. Queremos amar, pero frecuentemente, hermanos, terminamos por odiar. Y para ir concluyendo, mis hermanos, el propósito y la función del matrimonio debe tener tres aspectos. El primero de ellos es que el consejo, el fundamento del matrimonio debe estar basado en las Escrituras. Las Escrituras deben ser tu consejero, las Escrituras deben ser tu fundamento. ¿Por qué? Porque es que en las Escrituras encuentras el diseño del matrimonio. Y el diseño del matrimonio está dado porque Dios tenía en mente un propósito, reitero, y lo he reiterado siempre, más allá de la relación con tu esposa. Es decir, que tu propósito en el matrimonio se encuentra en el diseño de Cristo con su iglesia. Tú apuntas a eso. Así que la base o el fundamento del matrimonio es la Biblia. El Evangelio debe ser la fuente del matrimonio, porque el correcto entendimiento del matrimonio se da en la relación que tienes con tu esposa. Quiero predicar el Evangelio, pero con mi esposa no quiero hacer nada. Y no estoy dispuesto a hacer nada con mi esposa. ¿Cómo vas a predicar el Evangelio si tienes a tu esposa ahí y tú no le predicas el Evangelio a tu esposa? Y la esposa también, si no le modela al esposo a Cristo. Y hoy en día, hermano, con las matronas que tenemos, porque el hombre no asume su responsabilidad, la esposa hoy en día no quiere respetar al esposo. Hoy las mujeres hablan de empoderamiento y el feminismo que está rodeando el mundo entero. Hoy las mujeres también, y no está mal que la mujer estudie, que la mujer quiera avanzar, que la mujer quiera trabajar y que la mujer quiera obtener algunas cosas, eso no está mal. Pero la mujer debe entender que el diseño de ella y la función de ella está en pos de su marido. Ese fue lo que Dios decretó. Y lo que Dios ha decretado es que la esposa respete a su marido. ¿Por qué? Porque es que, esposa, tú estás representando a la iglesia. Es decir, tú cumples tu propósito en la tierra, es haciendo y cumpliendo la función de la iglesia. Por eso cuando la mujer toma otro rol, la mujer, a pesar de que tenga éxito, de que quiera tantas cosas, la mujer no va a cumplir su propósito aquí en la tierra, no lo va a alcanzar, porque el propósito de ella es modelar a la iglesia. Y el punto central, mis hermanos, de los tres del matrimonio es la gloria de Dios. Dios ha diseñado el matrimonio para su propia gloria. Y por eso, cuando Cristo sea elevado a lo sumo con su iglesia, Dios será glorificado. Y en este punto, mis hermanos, si quieres estar libre para servir a Jesús, dice un autor, no cabe duda, quédate soltero. El matrimonio consume mucho tiempo, pero si quieres llegar a ser más como Jesús, no puedo imaginar algo mejor que casarse. Ser casado te obliga a enfrentar asuntos de tu carácter que jamás tendrías que encarar si eres soltero. El matrimonio te exige
porque el matrimonio revela lo que tú tienes por dentro. Por eso el matrimonio es un diseño para ser más santo, más que para hacernos felices. Y cuando las personas comprenden esto, mis hermanos, van a encontrar la felicidad, porque se van a encontrar que están glorificando al Señor. Dios creó el matrimonio con el fin de proveer al mundo una ilustración o un ejemplo terrenal de el amor por su iglesia. Dios diseñó el matrimonio para eso, para que ustedes y yo comprendiéramos el amor de Dios por su iglesia, el sacrificio por su iglesia, la unión con su iglesia, la santificación de su iglesia y la glorificación de su iglesia. Para eso Dios diseñó el matrimonio. Si tú comprendes esto, hermano, tu matrimonio va a funcionar. Si tú no comprendes esto, vivirás en una relación antropocéntrica, egoístamente, esperando que tu esposo o tu esposa haga todas las cosas que tú deseas. Pero si tú comprendes que el matrimonio es más allá y tiene un fin más allá de tu simple relación, tu matrimonio va a funcionar. Y que tu esposa está llamada a modelar a la iglesia y tu esposo está llamado a modelar a Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, concluimos que el esposo está llamado a ser responsable en el matrimonio, porque Cristo es quien toma la iniciativa. Recuerda esto: Cristo es quien toma la iniciativa de salvar a la iglesia, de santificarla, de protegerla y de cuidarla. ¿Acaso la esposa tomó la iniciativa para buscar a Cristo? Hermanos, la esposa nunca tomó la iniciativa para buscar a Cristo. Es Cristo quien tomó la iniciativa. Por lo tanto, la responsabilidad en el hogar es tuya, y a ti el Dios eterno te va a demandar por tu hogar. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, pedimos que nos ayudes a entender con más claridad el propósito y el diseño por el cual tú has dado el matrimonio. Permítenos, Padre, comprender y entender para que no nos quedemos simplemente en nuestras relaciones diarias. Ayúdanos, Padre, a comprender que el entendimiento del matrimonio va más allá, Señor, de la práctica que nosotros tenemos. Ayúdanos, Padre, a comprender que en el matrimonio, Padre Santo, nosotros podamos dimensionar la relación que vamos a tener contigo. Cambia nuestra perspectiva, Señor, para no ser egoístas y para poder entregarnos en nuestros matrimonios, Señor. Ayuda a los varones que se encuentran en este lugar, Dios, para que te sirvan como Cristo a su iglesia, para que amen, Señor, a su hogar y a sus esposas como Cristo a su iglesia. Y permite, Padre, que cada varón pueda comprender que se le ha llamado a liderar su hogar por siempre, Padre.